Bienvenidos a La Batalla de las Ideas con Jaime Dunn. y Dante Soluciones. ¿Cómo estás, Jaime? Un placer Muy bien, tenerte. un gusto estar aquí en este primer programa que sé que va a ser un éxito aquí en adelante. Bueno, la idea del programa, como lo habíamos charlado, pero para que la gente lo sepa, es hablar un poco de las ideas de la libertad, de lo que es el liberalismo, qué políticas económicas, qué políticas sociales toma el liberalismo y cómo se desenvuelve, ¿no? Un poco con esta idea de continuar la batalla cultural que es necesaria para que logremos, ¿no?, que las ideas de la libertad avancen. Hoy tenía un tópico que quería conversar contigo porque me parece un tópico interesante. Recién en redes había hecho un video de un tema parecido y me pareció que hay mucha gente que no entiende mucho cómo funcionan las cosas. El tópico es: ¿por qué Bolivia es un país tan pobre siendo un país tan rico en recursos? O sea, teniendo tanto gas, litio, minerales, agricultura, áreas agrícolas, teniendo tanto para hacer, ¿por qué Bolivia es un país tan pobre? Mira, los países no son ricos por lo que tienen bajo la tierra. O sea, un país no es rico por todo lo que está enterrado. Un país es rico por las instituciones que tiene sobre la tierra. ¿Okay? Y institución, la gente cree que es un edificio con grandes ventanales. No. Una institución es la justicia, la ley, la seguridad jurídica. Y yo siempre digo, porque creo firmemente que la economía no es más que el reflejo de la acción humana. Entonces, si los humanos no hacemos las cosas bien, porque el Estado está lleno de humanos también, claro, unos más humanos que otros, digamos, sí, pero su accionar refleja la economía. Entonces, no solamente instituciones, sino también, por supuesto, personas con principios y valores. Eso es muy importante, porque si tú tienes en esas instituciones ladrones, esa institución es una institución extractiva de la sociedad y no funciona en favor de la sociedad. Y la riqueza, hay que entender, Dante, no está enterrada nunca. ¿Por qué? Porque la riqueza es artificial, no es natural. No es natural, o sea, la tienes que crear, es algo que se crea. Por ejemplo, tú tienes el barro, no vale nada, pero si alguien agarra ese barro y con su trabajo, su capacidad de innovar, de inventar, manufactura una vasija que sirve para algo y alguien la quiere porque la puede utilizar, la vendo, le pongo precio. Claro. El barro ahora vale, ¿te das cuenta? El litio o todos los minerales en el África, de todos estos países tan pobres, pero tienen un montón de minerales. El litio de Bolivia, el petróleo de Venezuela. ¿Por qué siguen siendo países pobres? Porque creen justamente que la riqueza es solamente hacer un hueco y sacarla. No, el litio es barro. Pero es algo que nos han vendido mucho, ¿no? O sea, hablando un poco históricamente, los gobiernos siempre nos han dicho, ¿no? Vamos a utilizar el petróleo para industrializar el país, sacar el país adelante. Luego era el litio, antes era el gas, antes era la minería, ¿no?, en los inicios del país, pero al final nunca funciona. Entonces vos estás hablando de instituciones fuertes a nivel estatal, pero eso no sería un Estado fuerte más bien. No, es que las instituciones son lo que te tiene que proveer el Estado. Cuando hablamos de un Estado, una cosa es un Estado fuerte y pequeño, y otra cosa es obeso y débil. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, ¿en qué instituciones se necesitan? Pues las que te puedan proteger la vida, las que te puedan proteger la libertad, las que te puedan proteger la propiedad privada y te den justicia y seguridad jurídica. Ese es el tipo de instituciones. Hay este libro, Acemoglu y Robinson lo ponen bien claro. ¿Por qué fracasan los países? Y ellos han llegado a una conclusión después de hacer muchos estudios, porque no tienen instituciones fuertes. Y más bien tienen instituciones que ellos las llaman extractivas, que están para justamente beneficiarse de la sociedad para algún grupo de poder. Y mira, te pongo un ejemplo que es muy contundente. Tú tienes en México, Nogales,
tienes una población dividida en dos, por X o Z razón, que no entiendo muy bien, porque no conozco mucho de esa historia. Sí. Esa ciudad queda dividida en dos. Una parte está en Estados Unidos y la otra parte está en México. ¿No? En México, pobreza. Y los que han quedado del otro lado, riqueza. Y van y vienen prácticamente todos los días, pero notas esa diferencia. Eso significa que allá hay instituciones, aquí no. Hay instituciones que benefician, no son extractivas. Y lo mismo sucede cuando ves un ciudadano, por ejemplo, un ciudadano boliviano, se cruza el semáforo rojo, insulta al policía, ni le hace caso al policía. Ese mismo ciudadano que en la mañana insultó al policía yendo al aeropuerto, llega a Miami, se pone su cinturón de seguridad, respeta las luces, ve un policía y tiembla de miedo. ¿Por qué? Si es el mismo ciudadano. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que ha ido a un país donde hay instituciones fuertes que sirven a la sociedad y no se sirven de la sociedad. Pero para lograr instituciones fuertes, ¿el Estado tendría que ser un Estado fuerte y tendría que tener más recursos o en realidad ahí el tema es capital humano? Las instituciones tienen como capital que los hace funcionar, por eso digo, a seres humanos, a ciudadanos. Okay. Y cuando tú tienes estos ciudadanos que capturan las instituciones para ellos mismos, de ahí viene la diferencia en, cuando una institución es extractiva o no. Son las personas que están adentro, la forma en que llegan ahí y por supuesto, en el caso de Bolivia, que tienes todo un sistema corrupto prebendal. Por eso yo insisto, nuestras instituciones así tomadas por ese sistema. Entonces el presidente entra y se vuelve un inquilino más de ese sistema. Okay. Y el sistema no cambia. Y nosotros creemos que vamos a cambiar Bolivia cambiando al presidente. No, es cambiando al sistema, hermano. Por eso yo digo, la crisis de Bolivia no es una crisis económica y punto. No. A final de cuentas, tú sabes, Dante, la economía tarde o temprano se arregla. Las crisis económicas son pasajeras, pero lo que tenemos que entender es que causa esa crisis. Cuando ves eso, te encuentras que hay todo un sistema, por eso te digo, corrompido, prebendal, inmoral, ¿no es cierto?, sin principios que nos lleva ahí. El Estado en sí, como está compuesto de personas que forman parte de ese sistema, porque seamos claros también, nuestra definición liberal recuerda. Como liberales no creemos que el Estado es como nos enseñan en el colegio, ¿no? Geografía, idioma, la frontera que está aquí, que nada, eso no es el Estado. El Estado es un grupito de personas que lo manejan. Y que monopolizan la fuerza. Exacto, pero a favor de sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bien importante que, por supuesto, el Estado tiene que haber para cosas concretas, darnos las instituciones, como te decía hace un momento, protegernos la vida, la libertad, propiedad privada y darnos justicia. Ok, perfecto. Pero hablando de esto, entonces significa que el problema en Bolivia, que en muchos países o en algunos teóricos incluso han hablado de la maldición de tener recursos. Digamos que los países con grandes recursos tienden a, digamos, si vos tenés una mina que se puede explotar durante muchos años, o como en Venezuela, ¿no? Los recursos petroleros más grandes del mundo, las reservas petroleras más grandes del mundo, es muy rentable para un grupo de poder, como vos bien decís, tomar el poder, para un grupo de personas, tomar el poder y servirse del Estado, servirse del poder. Pero esto también incluye entonces a los empresarios privados. Incluye a grupos de poder que están alineados al Estado. O sea, no es solo el Estado el problema. No, claro. Por eso cuando tú hablas de instituciones extractivas, claramente estás hablando que es el Estado que, teniendo de cómplice a los empresarios prebendales, mercantilistas, crean este sistema. Y cuando te hablo de un sistema, no creamos que el único malo es el Estado. Es el Estado prebendal conjuntamente con quienes trabajan en eso, que son un montón de empresarios que al final son tan prebendales como los burócratas en el Estado, ¿no es cierto? Por eso hay que saber distinguir eso. A nosotros liberales muchas veces nos acusan de defender al empresario. Sí. Nosotros no estamos para defender al empresario.
primer tema. Estamos para defender al consumidor. Y la libertad. Claro, consumidor que consuma en libertad y puede escoger, y obviamente eso significa que tiene que haber empresarios buenos que compitan en libre mercado, cumpliendo las normas, cumpliendo las leyes, porque un mercado, por más libre que sea, tiene reglas también. Pero lo que no queremos que se piense, y por supuesto no hacemos, es estar con cualquier empresario. No, hay empresarios que son nocivos para la sociedad, y muchos de ellos que engañan, roban, no necesitan que venga un liberal a decirte te apoyo. No, los liberales tienen que decir vos tienes que estar en la cárcel. O en la cárcel, claro. O en la cárcel porque hacen cumplir la ley, y si la ley determina que debes ir preso, pues debes ir preso. O cumplís la ley o te vas preso. Pero como cualquier ciudadano, y los que tienen que cumplir la ley, obviamente no somos los ciudadanos únicamente, sino quienes están en la burocracia estatal en ese momento. Fíjate, 51 días de bloqueos, ¿no? Que para mí es bien importante ver este tema de los bloqueos, porque en el fondo lo que tú estás viendo ahí es si la ley sirve para algo en este país, y se está revelando, ¿no es cierto? O se está, más que revelando, se está confirmando que la ley ha sido moneda de cambio durante muchos años. Entonces, una institución tan importante como la justicia no funciona. Entonces, ¿cómo puede ser un país rico? Si yo hago una vasija, la quiero vender, no tengo seguridad que pueda venderlo. O alguien viene y me la va a quitar, ¿no es cierto? O alguien me va a decir, ¿quieres vender una vasija? Ok, este es el precio, aquí hay control de precios. Sí. Bueno, entonces la quiero exportar. No, prohibido exportar vasijas. Hasta bueno. hasta que le vendas a todo el mercado interno primero. ¿Lo ve? Sí, entonces, por eso, te insisto, los países nunca son ricos por lo que está enterrado, sino por las instituciones que crean sobre la tierra. Entonces, en pocas palabras, tanto los gobiernos de turno como los empresarios que estaban alineados a estos gobiernos de turno durante los últimos 200 años de historia de Bolivia nos han mentido, nos han vendido una mentira al decirnos que gracias a la riqueza que tiene Bolivia algún día vamos a ser potencia. Eso no va a cambiar nuestra realidad ni hoy, ni mañana, ni nunca. Necesitamos cambiar algo más. Totalmente. Y ese es el problema, hacer el diagnóstico malo, creer que solo tener cosas enterradas. Es más, durante el masismo, hago un paréntesis aquí, se ha llegado al extremo de decir, tenemos 21 millones de toneladas de litio multiplicado por el precio de ese momento, $30,000, $40,000, me sale la fortuna de tantos. Oye, eso no vale nada, es barro. Que también se lo hizo en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Por supuesto. Un punto fundamental de la mayoría de las propuestas. Y se nos ha enseñado a los bolivianos de que justamente eso es riqueza. Entonces, por eso, para muchos creen que la solución en esto es agarrar esa riqueza y distribuirla. Por eso se cree que la riqueza se distribuye, cuando en realidad, te vuelvo a decir, la riqueza es artificial, hay que crearla. ¿No es cierto? No es que está la riqueza ahí en la naturaleza, colgada de un árbol o enterrada. Mira, los amigos de Potosí, que los quiero mucho, son riquísimos. Bueno, no, pero no, es que hay un tema, ¿no? Es un tema conceptual otra vez ahí. Volviendo a lo que decía, justamente, son riquísimos bajo la tierra, pero no es riqueza real. No es riqueza, ¿no? Es más, no solo eso, Dante. Yo siempre les pregunto a ellos, ¿por qué el cerro rico de Potosí es rico y ustedes no? Porque alguien más lo explota. No. Lo que pasa es que el cerro es barro. Claro. O sea, aquí hay dos incongruencias. Primero, el cerro no es rico, es barro. Es barro. Okay. Y segundo, obviamente, el extraer la materia prima para la creación de riqueza sí debe generar riqueza, porque se crea la riqueza, y esa generación de riqueza tiene que tener la participación de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos reciben, obviamente, ese beneficio de la riqueza porque forman parte de la creación de esa riqueza, o la propiedad, digamos, en la creación de esa riqueza. Pero decir, somos millonarios porque el cerro es rico. No, el cerro no es rico y no eres millonario. Ok, perfecto. Ahora, pero esto, para entenderlo bien,
¿cómo lo verías vos como Estado? O sea, porque entiendo, los recursos no nos van a hacer ricos. Explotar los recursos o manejar los recursos o crear riqueza a través de los recursos es lo que nos podría volver ricos, digamos, ¿no? O ver cómo Claro, manejamos. transformándolos en Ok. algo que es útil para alguien y marcando precio, yo digo yo, en términos Ok. de mercado. Pero- Ahí se genera el valor de algo. Entonces, te doy un ejemplo, Sí. y que es más o menos lo que pensamos en nuestro programa nacional de la generación de riqueza. La Constitución dice los recursos nacionales es propiedad de los bolivianos. Dice. Sí. Bien, si es mío, yo quiero pues ganar de eso, ¿no? No que me digas que es mío y nunca veo nada. Entonces, y voy a hablar de manera general como uno de los varios planteamientos que tenemos. Otra vez, eso es barro. Para sacar eso debajo de la tierra y volverlo en una vasija, necesitamos inversiones por montos que no tenemos. Sí, que el Estado no tiene. Claro, Digamos, ¿no? bueno, claro, Sí. no Ya, existe. Alguien podría Sí, tener. exacto. Sí. Entonces, dos, necesitas en muchos casos tecnología que no. no tenemos, y tres, en algunos casos tecnología que no existe. Ojo, Ok. para explotar el litio, Ujú. esa cantidad de litio que se supone que se tiene, no existe la tecnología realmente todavía. Está Hoy en por hoy. cuestión que no existe. Entonces, tenemos que llegar a acordar con un socio, ¿no es cierto? O varios socios, incluyendo entidades privadas, nacionales, extranjeras, para llegar a un acuerdo y decir, yo tengo este barro, pero sé que con tu inversión, con tu know-how, esto se puede transformar en una vasija. Perfecto. Algo valioso. En algo que valga. Entonces llegamos a un acuerdo. Y toda la riqueza que se vaya a crear con eso, se va a distribuir de esta manera, porque yo soy socio tuyo, o por el otro lado, porque vamos a cobrar regalías e impuestos, que es de alguna manera una distribución también, ¿no es cierto? Pero en eso en vez de que vaya directamente al Estado para que haga plantas de cítrico que no sirven o plantas avícolas en Sencatá, O de urea y amoníaco, vamos a hacer, no, sí, claro, si dice la Constitución que esos recursos naturales son míos, yo quiero que lo que se produzca de riqueza de ahí, en lo que corresponda de acuerdo a una negociación voluntaria, me llegue directamente como dividendo al bolsillo de cada boliviano. Ya, la participación accionaria más o menos, digamos. ¿no? O, claro, o participación directa, ¿no es cierto? Entonces yo recibiré mi dividendo periódicamente, ¿no? Es más, yo voy a cambiar el código de comercio, los dividendos tienen que ser trimestrales, ¿no? Entonces así me das flujo y tengo un capital de trabajo y esa es la manera en que vas a sacar también a la gente de la pobreza. Pero fíjate, no es regalando plata, es generando riqueza. Pero si vos si vos distribuís toda la riqueza que se tenga de las regalías de estos recursos, luego ¿de dónde mantenés el Estado? El Estado, por eso, cuando tú lo ves matemáticamente, porque ojo, el déficit fiscal no es más que la confirmación matemática que tu cálculo estuvo mal. Sí, 100% bueno, de acuerdo. Entonces sí. vas a definir bien, ¿no es cierto?, en tu presupuesto. El único ente que puede gastar más. Claro, ¿y qué vas a hacer? O sea, sí. si otra vez volvamos al principio, si queremos que el Estado me proteja la vida, las libertades, me dé seguridad jurídica y la propiedad privada, estamos hablando de 5 o 6 ministerios. Yeah. Y el Estado no tiene que estar comprando y vendiendo gasolina, y el Estado no tiene que estar sembrando soya o comprando pollitos para meterse a la industria avícola. Fíjate, gran parte del déficit fiscal, y eso es algo que yo desafío a todos los que nos están viendo, hagan su cálculo, vean el presupuesto general del Estado. Si ven los últimos 10 años, gran parte del déficit fiscal, en algunos casos cerca a la mitad, ha sido producida
por el Estado empresario, el Estado que ha querido ser emprendedor y ha fracasado. Tenemos que entender los bolivianos que una empresa estatal que pierde plata es un impuesto oculto para todos los ciudadanos. Claro, como la inflación. Por supuesto, es otro impuesto, ¿no es cierto? Es más, es obviamente ese hueco generador también de esa inflación. Entonces, tenemos que empezar a ordenar esas ideas y esos conceptos. Hoy no tenemos las regalías de litio. No tenemos ningún ingreso positivo, tenemos puro pérdidas en el litio. Entonces, si logramos que, como te digo, con la actividad, el know-how, la inversión y la seguridad jurídica, crear ese litio que es barro en una vasija y venderlo en un mercado porque alguien lo necesita, estás creando algo nuevo que hoy día no existe. Y Bolivia tiene que resolver su equilibrio fiscal con lo que hay ahora, porque entonces el presupuesto, es más, el presupuesto 2027 se tiene que empezar a redactar esta semana. ¿Verdad? Pero esto no, por ejemplo, digamos, ¿no? Si el Estado empieza a repartir y privatizamos todo, porque al final un gobierno liberal apunta a que casi todo se maneje desde el privado y el Estado solo funcione como un ente mediador, regulador, que impone fiscalizador, pero no un ente operador, digamos, ¿no? Estaríamos hablando incluso de privatizar educación, salud, a ese nivel de Estado. Es que definamos bien y pensemos de nuevo qué es realmente privatizar, porque el concepto de privatización siempre viene asociado a un tema de robo de un, además, extranjero. Obviamente, cuando una empresa estatal la compra un cochabambino, un chuquisaqueño, no, eso no es privatización, es solo cuando es una multinacional. O sea, hasta eso está mal conceptualizado. Claro. Ok, sí, ¿no es se cierto? puede malentender. No, además siempre se piensa que es una empresa. Una empresa. ¿No? Pero si yo te digo, vamos a, como te digo, todos los dividendos de la riqueza creada genuinamente a través de la explotación del litio le llega en forma de dividendo a cada ciudadano boliviano. Claro, pero el que administra es un privado, claro, otro privado. Claro, pero es un contrato con privado, como tenemos, sí, con muchos privados, ¿no es cierto? Es más, por eso te digo, hay varias formas. La otra es, si YLB funciona, todo lo que gane YLB igual nos va a dar en dividendos a nosotros. Entonces la pregunta es, ahora es privada, pero sí es la estatal que está al medio. Entonces al final lo que bolivianos tenemos que empezar a discutir con mucha seriedad ante, ¿queremos empresa pública, queremos empresa privada o queremos una empresa que nos beneficie y nos resulte en un beneficio directo a cada uno de los bolivianos, pero un beneficio positivo, ¿no es cierto? ¿No? Es que de eso debemos hablar, de eso debemos hablar. Es igual que cuando yo hablo de los vouchers educativos, hay una confusión total y absoluta, porque dicen, va a privatizar, pero yo te voy a dar a vos el voucher y tú vas a decidir a qué colegio ir. Y me dice, que usted va a privatizar. No, yo te voy a dar el voucher a ti. Y si tú quieres llevar el voucher a un colegio fiscal, ¿qué se llama eso? Claro. O sea, no, es que si lo llevo al privado va a ser privatización, claro, y si lo llevo al público no va a ser. No, pero tú el privado está decidiendo. Claro. ¿No ve? Entonces tenemos que dejar de lado esos conceptos, claro, que esas definiciones que se han explotado por la izquierda y se han transformado en cosas que no son necesariamente lo que se está diciendo. Sí. Recuerda que hasta la palabra justicia social históricamente, en algún momento, era una propuesta de liberales, digamos, ¿no? Y de alguna manera ha sido robada por el marxismo, el gramscianismo y todas las palabras como el capitalismo, o sea, se apropian de las palabras para usarlas en contra, ¿no es cierto?, de lo que realmente se quiere hacer. Igual que las metas del 2030 de Naciones Unidas, es una idea que nace en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York, en el capitalismo, como una cosa, pero se la apropiaron ellos, listo, y ahora ya es anticapitalista, es anti no sé qué, ¿no?
Pero hablando de esto, claro, en Bolivia hace mucho tiempo es una mala palabra, ¿no? Privatizar. No ser, solo ser eso, en privado. Bolivia es una palabra decir quiero ser rico. Es una Sí. mala Está mal palabra visto, sí. decir soy empresario. Sí. Yo en campaña, hermano, he encontrado gente que ha levantado la mano y me ha dicho, don Jaime, nunca nos diga capitalistas, nos está insultando. O, don Jaime, no me diga empresario, es una mala palabra. Entonces me han forzado a que les diga emprendedores. No, pero es un juego de palabras. En el fondo, eres empresario capitalista y tienes que tener el orgullo de decirlo sin vergüenza. Lo que pasa es que nos han enseñado que esas son malas palabras cuando no son. Lo que te tiene que dar vergüenza más bien es decir, soy marxista, comunista, leninista, trotskista. Eso tienes que tener vergüenza porque nadie ha muerto, ¿no es cierto?, generando riqueza, pero muchos han muerto quitando riqueza y creando pobreza. Bueno, a ver, pero en esa línea, digamos, porque yo tengo esta perspectiva. El problema principal que se tiene con el modelo democrático que se maneja y toda esta idea de un Estado grande y fuerte es que al final, no porque la mayoría vote por una persona significa que va a ser adecuada para el puesto. Eso es, digamos, una falacia, ¿no? Creer que si la mayoría lo eligió es el adecuado, una falacia completa. Al final la democracia es una falacia en sí, pero justamente eso hace que nosotros... muchos bolivianos ponen sus esperanzas en el siguiente presidente. Muchos bolivianos ponen sus esperanzas en lo que ofrece en campaña y en si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Pero la realidad es que pasa después. Pongámosle que tengamos la suerte de tener un presidente que logre cumplir su campaña. El problema es el que pasa después. Si llega otro y no es tan honesto o no tiene las mismas ideas y te cambia toda la línea. Pero al privatizar, lo mismo te puede pasar con los privados. O sea, puede venir tanto, como bien dijiste, un privado que esté consecuente con la idea de crear valor, como puede venir un privado a querer aprovecharse. Así es. El ser privado o hacer algo como privado no automáticamente significa que en sí mismo es bueno. Claro. ¿No? Ni tampoco el ser político. Político, en sí mismo, no, exacto, es malo, digamos, claro. ¿no es cierto? Aunque en Bolivia tenemos estos extremos sí. muy... No, por eso yo prefiero decir, yo soy político, no politiquero. ¿No? Okay. No, y me dicen, tú no sabes nada de política. Bueno, de Por esta suerte. política que se llama politiquera, sí, no sé Por nada y suerte. no quiero saber. Claro. Sí, mientras menos sepa. Y bueno, y apuntando, justamente también esa es una de las razones por la que el empresario está mal visto, porque hemos tenido durante muchos años un círculo de empresarios alineado al Estado, aprovechándose justamente y seguimos teniendo. de los recursos. Y seguimos teniendo, sí, ¿no? Más que nunca. Entonces, y lo veo, mira, en la política y haciendo política, Dante, no lo he dicho mucho, creo que nunca lo he dicho, la cantidad de empresarios que se nos han acercado y todavía se nos acercan, ¿no es cierto?, a decir, yo pongo esto, yo te doy esto, te pongo 2 aviones, te hago esto, 4 vagonetas en cada capital de Bolivia. Y tú le dices, ¿por qué? No, es que están muy mal las cosas. Y en el fondo, ¿por qué es eso? Y yo digo, soy liberal, yo sé que no hay nada gratis. Y aparece la verdad. Mira, hay este proyecto que necesito, es más, mira, se me ocurre contar, bueno, es un primer programa nuestro, sí. Vamos a hablar de primeras veces, ¿ok? Tuve una reunión muy importante con empresarios en una ciudad importante, hablemos en Bolivia, para no entrar en detalles. General nomás. Y todos venían a hacer una ayuda, proponían a dar una ayuda financiera para la campaña. Por supuesto, mi primera exigencia es que todo se hace en el marco de la ley y de acuerdo a los procedimientos establecidos por el órgano electoral, sus normas y sus reglamentos. Y empiezan uno por uno a hacer su exposición. Uno quería que se prohíba la entrada a Bolivia de un software X antivirus, porque le hacía competencia al de él.
Okay. El otro quería que se revise un caso que tienen impuestos. El otro quería así, una cosa así, el otro aquí, el otro allá, y los escuchaba y los tuve que parar. Y les dije, se han equivocado de candidato. Yo estoy en contra de todo lo que ustedes están pidiendo. No, pero Jaime, tú necesitas la plata. Necesito muchas cosas, pero lo que no necesito es lo que están diciendo. Así que lo siento mucho. Y me hacen sentar, ¿no? Me dicen, no, pero sentate, hablemos del tema. Entonces, explícanos, ¿no? Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué propones? Yo les digo, otra vez les digo, yo sé que no hay nada gratis. Es a cambio de algo. Yo sé que ustedes necesitan algo a cambio de esto. Yo lo que les puedo prometer es que si ustedes colaboran, yo si llego a la presidencia les prometo que van a tener seguridad jurídica, que nadie se va a intervenir oficiosamente, por no decir con corrupción, en lo que están haciendo, y si alguien pone una traba como a cualquier boliviano, voy a tener un método para enterarme que alguien está obstruyendo que se haga algo correctamente y legalmente. O lo que nos ha pasado a casi la mayoría de los que emprendemos, que impuesto parece perseguirnos en vez de... Exacto. Entonces, eso es. Les prometo derribar barreras, no corrupción, y a la primera que se sabe de algo, se va a actuar. Tú sabes que se quedaron en silencio. Y se miraban, y uno levanta la mano y dice, para mí eso es suficiente. Y les dije, y para eso les digo, no me tienen que dar plata. Nada. Porque ese es mi trabajo. No puedo recibir recursos por hacer algo que se tiene que hacer. Claro. Es que este no es un país normal, dijo alguien. Y le dije, tienes toda la razón, pero alguien no puede beneficiarse de eso. Claro. O sea, un presidente, por eso es una de las cosas también que a mí siempre me ha llamado la atención en la campaña, todos te ofrecen como novedad ser un país normal. No, se supone que tienes que ser un país normal, ¿no es cierto? Y tienes que pelear, luchar con ideas y propuestas para, si normal es esto, el país esté aquí arriba. Eso es lo que quieres. Claro, estamos tan abajo que creemos que llegar aquí ya es un éxito. Y les dije a esos empresarios, como a todos, ni un centavo de nadie. No quiero absolutamente nada. Por eso después podemos hablar, si quieres, cómo se hizo la campaña. Pues es una de las campañas más interesantes, no lo digo yo, lo han dicho gente que la ha analizado, donde no se ha usado absolutamente ninguno de estos mecanismos porque no los quiere usar. Ahí que la gente deje en los comentarios si quiere saber cómo se hizo la campaña, dedicamos un capítulo a ese tema. Hablando de eso, no, una locura la reunión, pero a ver, no es para nadie un secreto que así se mueven las campañas políticas. No es un secreto, esa es la norma, esa es la regla. Sí. Es más, mira, te comento también que cuando ya soy inhabilitado vienen ciertos candidatos a pedir el apoyo. ¿No? Yo les dije, no, yo he dicho que yo no soy un pastor de ovejas aquí para decirle a la gente vote por este, por el otro, yo no creo en esas cosas. Muchos de los que te seguían estaban esperando que digas por quién. Pero te das cuenta, porque creen que eso es normal. Para mí es anormal eso. O sea, tú eres libre. ¿No? ¿Cómo yo te voy a obligar a decir todos por este lado? No. Lo siento. No me nace. Pero eso es muy nuevo en Bolivia. Pero fíjate, no solo que no es liberal, simplemente no me nace siquiera hacerlo. Entonces, cuando venían los candidatos, y muchos han venido hasta 9 veces, los he contado, a mi casa a pedir el apoyo, yo les decía, si yo apoyaría al final con algo, es a cambio de nada. Y yo mismo les decía, pero no existe a cambio de nada. Entonces yo justamente les decía, es que nosotros apoyamos ideas, principios y valores. Va a ser a cambio de que tú tengas los principios, los valores que nosotros perseguimos. Y de ahí nace, Dante, de nuestro equipo, la idea de decir, ¿por qué no ofrecemos el programa de gobierno
al que a quiera, todo el mundo. a cambio, De pero nada. a cambio de nada, digamos, tangible, ¿no es cierto? Físico, en el sentido de plata o ministerios que sí han ofrecido. Pero hubo un operador político con más de 50 años de experiencia en la política boliviana, que cuando yo digo que es en realidad en el fondo a cambio de nada, él lo mira al candidato que asesoraba y me mira a mí y le dice a su candidato: esta es la negociación más difícil que vas a tener. Claro, eso es lo más caro que vas a pagar. Porque es a cambio de nada. Sí. O yo lo entendí también como, esto se trata de algo que no conocemos. No. Se está complicado. Uso la palabra eso. Ajá. Esto está complicado. Dijo, Sí. ¿no? Como negociador, porque bueno, una de mis áreas de experiencia es la negociación justamente empresarial. Hay dos cosas ahí. Uno, no entendés qué quiere y eso te complica toda la Claro. situación. Pero en tu caso yo entendí claramente, o sea, si vos me lo planteas, yo entiendo claramente qué querés. Querés que lo que está ahí se haga. Así es. Y eso es más caro que cualquier otra cosa. No, porque no me estás pidiendo, no me estás pidiendo un ministerio y me das tu apoyo, no, me estás pidiendo que eso se haga. Correcto. Y si eso se hace, voy a tener tu apoyo, pero si no se hace, si no cumplo, no voy a tener tu apoyo. Entonces, no, y Dante, y a mí me ha Ajá. quedado otra cosa. Ajá. Por más que tú quieras que se haga esto, Ajá. ya no puedes, porque lo que tú quieres hacer Es otra ya se ha cosa. cuoteado, ya se ha se ha vendido, distribuido. ya se ha alquilado, ya Sí, se ha sí. hipotecado. Entonces sí. le estás pidiendo destruir todo lo que ha construido, y no todo lo que ha construido es necesariamente bueno. Claro. Pero hablando ya, para cerrar esta idea, porque creo que nos estamos pasando el tiempo, pero ir yendo cerrando. Entonces, claro, la solución en líneas es, necesitamos un capital humano que entienda que los ricos de un país es su gente, no lo que está debajo de la tierra. Pero para que eso se explote necesitamos instituciones que sean fuertes, no necesariamente grandes. Pero ¿cómo mantenés estas instituciones? Y cómo mientras esto se genera mantenés a los que hoy por hoy no pueden vivir. Vos mantendrías subsidios, seguirías con los impuestos, las empresas públicas que siguen siendo rentables seguirían estando ahí. ¿Este es un proceso que vos crees que es una transición o tiene que ser shock? A ver, tienes varios temas ahí en la pregunta, pero yo estoy convencido de que los pobres que existen, en el caso de Bolivia es una que estamos cantidad hablando de un 30%. muy importante, 30, depende cómo mides, hasta casi la mitad. Extrema pobreza, sí. Sí, pobreza media, extrema, exacto. Son las consecuencias de la mala administración del Estado. O sea, el Estado es el culpable de la existencia de esa pobreza. Por lo tanto, el Estado moralmente no solo que tiene la obligación, sino tiene, una deuda. ¿no es cierto?, exactamente una deuda inmensa con la gente. Y creo que el Estado tiene que ayudar al pobre, sí, pero como un puente. Yo te doy un puente por un tiempo X para llegar allá. Okay. Eso es trabajar con el Estado para sacar, ¿no es cierto?, ayudar a sacar a la gente de la pobreza. Pero otra cosa es que yo te dé bonos eternamente. Eso no saca a la gente de la pobreza. Eso es un mecanismo de crear pobreza. Sí, sí. Y el Estado no puede estar en el negocio de crear pobres. No debería. No debería. Pero los que dan bonos están en ese negocio. Más rentable el negocio más rentable es generar pobreza, porque ellos después me necesitan y van a votar por mí. No, y de los bonos se sacan cuotas, claro. Se sacan un montón de gente. Por eso, mira, yo siempre lo digo, el subsidio lo hemos visto en la pandemia. Países por más liberales que habían han subsidiado, porque todos entendemos que son ayudas temporales por algo inesperado también, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, un subsidio, tú tienes que pensar que es como una muleta. Te rompiste las piernas, te doy las muletas. Pero esas muletas, a los 3, 4 meses, te las tengo que quitar, porque tienes que volver a caminar. Pero si yo te doy las muletas
y las vas a tener 40 años, el día que te las saque, ¿qué va a pasar? Te olvidaste de caminar. Sí. Entonces fíjate cómo un instrumento que te ayuda, después te perjudica. Claro. ¿Por qué? Porque los instrumentos como las muletas o como los bonos no solo tienen que ser un tema de un monto que se calcula matemáticamente, sino también tienen que venir con una variable importante que es tiempo. Una muleta, si te la quito antes del tiempo o después del tiempo, es igual de dañino. Sí. No, y a la parte tengo que hacer fisioterapia para que te la pueda sacar la muleta. Así es. Claro. Bueno, en conclusión clara, necesitamos instituciones fuertes, los recursos naturales no nos van a hacer ricos. Tanto ser empresario privado como ser politiquero puede ser, o político puede ser tanto bueno como malo, depende de cómo actúas realmente y depende de qué tan fuertes sean las instituciones. ¿Cuál sería la línea para volver fuertes las instituciones? ¿Cómo crees vos que se podría resolver ese tema? Porque tenemos, sin duda alguna, las instituciones más débiles que he visto yo desde que tengo memoria. Claro, y no es que nacieron débiles, han sido debilitadas. Por eso te digo que al final Bolivia es un país que ha sido empobrecido. Y es empobrecido cada vez que se destruyen las instituciones. Cuando tú dices, tú como bloqueador eres culpable de 23 muertes y la justicia viene y te arresta, pero para negociar contigo te libero porque tú has pedido impunidad. Otra vez hemos vuelto a poner otra daga en la justicia, ¿no es cierto? Esa institución hoy es más débil que hace una semana atrás. Claro, desde el momento en el que un grupo minoritario a través de la fuerza pone sus intereses por encima de los míos, ya estamos fallando en la ya estamos fallando, no puede estar por encima de mis así intereses. Es. Y no se hace nada. Entonces, por eso en el bloqueo tú lo que tienes es culpables por acción, por un lado, y también por omisión. Por inacción. ¿no? Sí. Por inacción. Entonces, pero ese es el ejemplo, por eso te digo la importancia de estos días de bloqueo, porque nos ayudan a ratificar lo que siempre hemos dicho, que la institución llamada justicia está cada vez más deteriorada. Ahora, ¿cómo cambias eso? Revirtiendo, tienes que revertir todo eso y lo tienes que hacer, tú me preguntabas, una medida de shock. Sí hay que hacer medidas de shock en Bolivia, pero yo creo firmemente, y muchos cuando dicen, Jaime Dunn, que habla de economía, de finanzas, va a ser un shock económico, un paquete económico. No, Bolivia primero lo que necesita es un shock de justicia, necesita un paquete judicial. Y yo por eso decía, en primera hora de gobierno, declaras la justicia independiente, dices, esto sí cumplió el presidente, que ya no va a haber Ministerio de Justicia, porque no puede ser la justicia independiente tener un ministro de justicia, no tiene sentido, ¿no es cierto? No debería ser dependiente del poder ejecutivo. Pero claro, sería igual que en el Tribunal Supremo de Justicia hay un Ministerio de Economía. Sí, sí. ¿no? Entonces, justicia independiente, y yo justamente decía, declarando la justicia independiente, claramente como presidente, se esperaría que en cuestión de horas se ejecuten como ejemplo de la justicia, porque tienes que mostrar un ejemplo. Las órdenes de aprehensión pendientes. Las órdenes de aprehensión que yo siempre digo. ¿Sabes cuándo este presidente o cualquier presidente va a demostrar que la justicia es independiente? Cuando las órdenes de arresto pendientes. Es un ejemplo, puede haber otros. Sí. Pero a mí me pareció que esa es la más contundente como ejemplo. Sin duda alguna. Eso va a ser la prueba. En la situación social, política actual de Bolivia, sin duda alguna, es la acción más contundente que podrías hacer como presidente. Sería un win week que le llaman, una victoria rápida sería. Así es. Para el presidente. Y eso es lo que necesita Bolivia como mensaje, y empiezas a construir las instituciones desde ahí. Ahora, para cerrar, ¿no? Porque me gusta mucho la charla, y aprovechando que vamos a tener este podcast voy a poder continuar la charla ahora sí. Y vamos a debatir de otros temas. Sí. Uno de los capítulos que tengo pendiente es justamente lo del tipo de cambio. Bueno, bárbaro. Porque nos quedó pendiente debatir eso. Bárbaro. Pero para ese debate, y los que vayan a ver eso, tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable, averigüen o googleen qué es la Trinidad imposible.
Sí, okay. Y por ahí empezamos. Lo voy a chequear para prepararme para el debate. Ya me diste una pista ya. Quisiera plantearlo para el siguiente episodio, porque ahorita no lo vamos a poder discutir, pero quiero dejar la idea. Mencionabas mucho capitalismo y liberalismo, como que van de la manito. Yo he discutido mucho esto de que el capitalismo y el liberalismo no son cosas iguales. Son cosas que van juntas normalmente, pero por las ideologías que tienen. Pero el capitalismo puede ser igual de malo que cualquier otro modelo económico, porque al ser un modelo económico no es objetivo, no es bueno ni malo. O sea, es un modelo que existe, que funciona de cierta forma, y vos podés usarlo para hacer mucho daño como puedes usarlo para hacer mucho bien. En cambio, el liberalismo es más una filosofía social, política, económica, filosofía de vida, vamos a decir, es más una filosofía de vida que obviamente yo creo que si sos una buena persona por dentro, el liberalismo te llama. ¿Vos cómo no, lo por consideras? supuesto, tenemos que hablar, cuando ya hablas hablemos, digamos, de complementos que hacen de que funcione mejor una sociedad, una economía, es que viene con varias cosas. Por ejemplo, la palabra libre mercado no vas a encontrar en la definición de liberalismo, ¿no? Lo veas si quieres como Venegas Lynch, el proyecto de vida, el respeto del proyecto de vida, ¿no es cierto? 5 acción, o que hagas tu proyecto de vida realidad, o que puedas vivir de acuerdo a lo que tú quieres hacer, claro, y que el Estado no te perjudique. Hay un montón de definiciones. La defensa ¿no irrestricta tu proyecto de vida. Del proyecto de vida o el respeto al proyecto de vida del prójimo, ¿no es cierto? Sí. Y otras más que pueden haber. Pero estas cosas vienen complementadas con otros factores. Café con leche. Buenísimo. Claro, mejor, ¿no es cierto? Sí, capuchino, mejor todavía, sí, que la leche por su lado y el café por el otro. Yo lo veo y siempre quiero hablar en palabras sencillas, ¿no es cierto? Que hay que verlo de esa manera. Y te hablan por ejemplo, del capitalismo de amigotes, del capitalismo que va en contra de alguien. Ojo. O del capitalismo de Estado. Sí, pero hay que tener cuidado con esas definiciones también, porque son derivaciones armadas a propósito no para algo, sí, pero en realidad cuando hablamos de liberalismo con capitalismo, hablando de hacer las cosas, no solamente cumpliendo la ley, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, las reglas del mercado y el libre mercado, sino con algo que es fundamental, con principios y con valores. Y la libertad de oportunidades. Entonces, por supuesto, pero a lo que me voy es que por eso más bien hablamos de un capitalismo y un liberalismo que son profundamente morales y de muchos valores, porque qué cosa más importante y sublime que seas dueño del producto, del trabajo que tú haces y que puedas hacer tus sueños realidad sin que nadie te lo venga a impedir, ¿no es cierto? Entonces, hablemos de ese tema, porque me dicen, para poner un ejemplo, pero ahí está el norte de La Paz, estos cooperativistas ilegales que contaminan los ríos de cianuro, son capitalistas. No, eso no es capitalismo, eso se llama crimen. Y ellos no son capitalistas, son delincuentes. Pongamos las cosas claras. Okay, o sea, puede ser que el capitalismo como modelo económico les funcione, pero al final son delincuentes. Pero en realidad son delincuentes, sí, pero por supuesto, ¿no? Correcto. A ver, el libro más famoso de Adam Smith. La riqueza de las naciones. El segundo. No sé. No. Principios morales, ¿no es cierto? No sabía cuál era el segundo. Claro, el segundo habla de la moralidad en la economía, de principios y valores dentro de la economía. Ese es su segundo libro. Y en realidad dicen el segundo más famoso. Para mí es el primero más famoso. Ok, perfecto. Bueno, sobre los sentimientos morales. Te lo voy a cortar ahí porque sé que de esto podemos hablar un montón y quiero que sea el segundo capítulo. La idea es que el segundo capítulo sea capitalismo bueno o malo y cómo ve el liberalismo el capitalismo. O sea, ¿cuál sería el capitalismo, el modelo liberal? Para los que les interese pueden dejar en los comentarios y vamos a estar sacando, yo calculo que cada 2 semanas con la agenda que tiene Doom, un capítulo, entonces esténse pendientes para el siguiente. No sé si querés despedirte de la gente, Doom. No, muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad. A vos. Y bueno, simplemente decir que las cosas pueden estar mal, pero siempre pueden cambiar. Pero nadie lo va a cambiar por ti. Sí. Tienes que cambiar tú Es mismo. correcto, correctísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Listo.